En el tercer día de la batalla de Nisibis, las legiones romanas, empapadas en sangre y sudor bajo el sol de Mesopotamia, extendieron desesperadamente sus líneas para no ser engullidas por un mar de caballería parta. Luchaban por un emperador traicionero, pero ese emperador, Caracalla, ya estaba muerto, asesinado por la mano del mismo hombre que ahora comandaba el ejército romano. Los partos, por su parte, buscaban una venganza sangrienta contra un fantasma, en una guerra cuya victoria les costaría su propio imperio. Para entender cómo se llegó a esta carnicería paradójica, a esta colisión de dos imperios al borde del abismo, debemos retroceder un cuarto de siglo, a un momento en que la propia Roma se desgarraba a sí misma. El año era 192, y el glorioso siglo de oro de Roma, la era de la dinastía Nerva Antonina, estaba a punto de terminar no con un suspiro, sino con un estrangulamiento. El emperador Cómodo, un hombre que se creía la reencarnación de Hércules, pero gobernaba con la petulancia de un niño trastornado, fue estrangulado en su baño, poniendo fin a su demente reinado y a una era de relativa paz y prosperidad. Lo que siguió fue una caída en picado hacia el caos, un año que pasaría a la infamia como el año de los 5 emperadores. Roma, la dueña del mundo conocido, se convirtió en un premio a la venta. Primero vino Pertinax, el prefecto urbano, un hombre decente que intentó restaurar la disciplina pero que fue incapaz de aplacar la codicia de la guardia pretoriana, que lo asesinó rápidamente. Luego, en una de las páginas más vergonzosas de la historia romana, el trono imperial fue subastado al mejor postor. Didio Juliano, un senador rico, compró el poder en marzo de 193, pero su reinado comprado con dinero no estaba destinado a durar. La noticia de la subasta del imperio se extendió como la pólvora por las provincias, y la verdadera fuente de poder en Roma, las legiones, reaccionó con furia. 3 comandantes poderosos, cada uno al mando de ejércitos leales, se proclamaron emperadores, desafiando al hombre que había comprado el título. En Britania y la Galia, Clodio Albino se ciñó la púrpura. En Siria, el carismático Pesenio Níger hizo lo mismo, ganando el apoyo de las provincias orientales. Y en las estratégicas provincias de Ilírico y Panonia, un hombre de una determinación férrea y una ambición implacable, Lucio Septimio Severo, fue aclamado por sus tropas. Se había desatado una guerra civil a 3 bandas. Severo, un africano de Leptis Magna con un fuerte acento púnico, demostró ser el más astuto y despiadado de los contendientes. Mientras Albino era neutralizado temporalmente con la promesa del título de César, Severo marchó sobre Roma, donde Didio Juliano fue abandonado por todos y ejecutado. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en el este. Pesenio Níger había ocupado la estratégica ciudad de Bizancio, controlando el paso entre Europa y Asia. Severo no dudó. Envió a su general, Publio Cornelio Anulino, quien se enfrentó a las fuerzas de Níger, y tras una serie de enfrentamientos, las aplastó en la decisiva batalla de Isos en 194, en el mismo terreno donde Alejandro Magno había derrotado a los persas siglos antes. Níger fue capturado mientras intentaba huir y ejecutado sin contemplaciones. Con su rival oriental eliminado, Severo no olvidó a aquellos que lo habían apoyado. Los reinos fronterizos de Osroene y Adiabene habían respaldado a Níger, y Severo, en la primavera de 195, marchó personalmente hacia el este. Tomó la ciudad de Nisibis, un punto vital en la ruta comercial, y subyugó rápidamente a Osroene, convirtiéndola en una nueva provincia romana. Todo esto lo hizo mientras mantenía una paz precaria con el gran poder al otro lado de la frontera, el Imperio Parto. Pero la guerra civil aún no había terminado. Clodio Albino, al darse cuenta de que el título de César era una promesa vacía, se declaró Augusto y cruzó a la Galia con sus legiones. La confrontación final llegó en febrero de 197 en Lugdunum,
la actual Lyon. Fue una batalla masiva y brutal, una de las más grandes entre ejércitos romanos. Al final del día, Severo, quien luchó en persona y casi pierde la vida, salió victorioso. Albino se suicidó, y Severo consolidó su poder como el único gobernante del Imperio Romano. Con sus enemigos internos eliminados y su poder asegurado, Septimio Severo, ahora un emperador veterano y curtido en la batalla, volvió su mirada hacia el este. La oportunidad que se presentaba era demasiado buena para resistirla. El Imperio Parto, el eterno rival de Roma, estaba, al igual que Roma lo había estado poco antes, consumido por luchas internas y rebeliones. El rey Vologasesito se enfrentaba a desafíos en todo su vasto y heterogéneo reino. La debilidad parta era una invitación abierta para un emperador romano, que buscaba cimentar su nueva dinastía con una gloriosa victoria militar. En 197, Severo lanzó una invasión a gran escala de Mesopotamia. A diferencia de las campañas anteriores, esta vez los partos, debilitados y desorganizados, apenas ofrecieron resistencia. Vologases Cunto se retiró ante el avance imparable de las legiones romanas. El ejército romano, utilizando de nuevo la estratégica Nisibis como base, navegó río abajo por el Éufrates en una flota de barcos. Ocuparon las antiguas ciudades de Seleucia y Babilonia, antes de llegar a la capital parta, Ctesifonte, que fue saqueada brutalmente, sus tesoros robados y gran parte de su población esclavizada. La victoria fue total y aplastante. Severo creó una nueva provincia, Mesopotamia, anexionando el norte del territorio parto y estableciendo una fuerte presencia militar. Sin embargo, el historiador Dion Casio, contemporáneo de los hechos, señaló proféticamente que esta campaña, aunque aparentemente un éxito rotundo, había sido costosa, destructiva e incluso peligrosa. Había extendido en exceso las defensas romanas y sembrado las semillas de futuros conflictos. Para consolidar su legado, Severo también hizo nuevos arreglos dinásticos. Su hijo mayor, el temperamental y cruel Caracalla, fue elevado al rango de Augusto, convirtiéndose en coemperador. Su hijo menor, Geta, fue proclamado César, el heredero designado. Durante una década, el imperio disfrutó de una relativa estabilidad bajo el firme gobierno de Severo. Geta también fue elevado a Augusto, creando un triunvirato imperial. Pero la salud del viejo emperador estaba fallando. Mientras hacía campaña contra las tribus pictas en la lejana Britania, Septimio Severo murió en Eboracum, la actual York, en febrero de 211. Sus últimas palabras a sus hijos fueron un ruego y una advertencia. Manteneos unidos, pagad bien a los soldados y no os preocupéis por nada más. El deseo de Septimio Severo de una sucesión pacífica y un gobierno conjunto se desmoronó casi de inmediato. La tinta del testamento imperial apenas se había secado cuando la hostilidad latente entre los dos hermanos, Caracalla y Geta, estalló en una abierta rivalidad que envenenó la corte. A pesar de los desesperados intentos de su madre, la formidable emperatriz Julia Domna, por mediar entre ellos, la situación se deterioró rápidamente. Caracalla, el mayor, era impaciente, ambicioso, y resentía profundamente tener que compartir el poder. Consideraba a Geta un obstáculo y despreciaba la influencia que los antiguos consejeros de su padre todavía ejercían. La tensión se volvió tan insoportable que el palacio imperial en Roma se dividió en dos facciones armadas. Caracalla y Geta ocupaban secciones separadas del palacio, cada uno con sus propios cortesanos, sus propios consejeros y sus propios guardias. La desconfianza era absoluta. Temían ser envenenados en las comidas y se evitaban a toda costa. El historiador Herodiano nos cuenta que la situación llegó a un punto tan crítico que incluso se propuso una solución drástica: dividir formalmente el Imperio Romano en dos.
Caracalla gobernaría el oeste desde Roma, y Geta el este desde Antioquía o Alejandría. Fue solo la apasionada intervención de Julia Domna, quien les recordó que estaban dividiendo a su propia madre, lo que impidió este cisma sin precedentes. Pero era evidente para todos que esta frágil tregua no podía durar. El imperio no era lo suficientemente grande para dos Augustos que se odiaban a muerte. La situación llegó a su brutal conclusión en la víspera del Festival de Saturnalia, el 26 de diciembre de 211. Caracalla, con una astucia diabólica, fingió un deseo de reconciliación, y le pidió a su madre que organizara una reunión privada con Geta en sus aposentos, un lugar que Geta consideraría seguro. Cuando Geta llegó, desarmado y confiado, los centuriones de Caracalla que se habían escondido de antemano, irrumpieron en la habitación. Geta, al ver la traición, corrió hacia su madre y murió en sus brazos, apuñalado por los asesinos de su hermano. El acto fue de una brutalidad escalofriante. Caracalla, ahora único emperador, no mostró remordimiento. Inmediatamente después del fratricidio, se desató una purga sangrienta. Miles de partidarios de Geta, desde senadores hasta simples sirvientes, fueron cazados y ejecutados. Este acto de terror consolidó su poder, pero también lo alienó permanentemente del Senado y de la aristocracia romana. A partir de ese momento, Caracalla gobernaría no a través del respeto, sino del miedo y del favor del ejército. Se convirtió en el arquetipo del emperador de cuartel, un hombre que se sentía más cómodo en un campamento militar que en el palacio, y cuyo reinado estaría marcado por la violencia tanto en casa como en el extranjero. Con el fantasma de su hermano eliminado y el poder absoluto en sus manos, Caracalla se dedicó a cimentar su gobierno y buscar la gloria militar que creía merecer. Aunque impopular en Roma, sabía que la lealtad de las legiones era la clave de su supervivencia. Por ello, aumentó su paga y pasó la mayor parte de su reinado en campaña junto a sus tropas. En el año 213, dirigió una exitosa campaña contra la tribu de los alamanes en la frontera germana, obteniendo una victoria y el título de Germanicus Maximus. Luego avanzó por el Rin, luchando contra otras tribus y asegurando la frontera, siendo aclamado como imperator por sus soldados. Sin embargo, una enfermedad lo obligó a retirarse a Roma para recuperarse. Su estancia en la capital fue breve. En 214, viajó a la frontera del Danubio para pacificar la región, tomando rehenes de las tribus locales para asegurar su sumisión. Pero su verdadera ambición, al igual que la de muchos emperadores antes que él, estaba en el este. Soñaba con emular a su héroe, Alejandro Magno, y conquistar el imperio parto. En la primavera de 215, estableció su cuartel general en la gran ciudad de Antioquía, para supervisar los asuntos de las provincias orientales. Fue durante este periodo que realizó un infame viaje a Egipto. En la ciudad de Alejandría, famosa por su ingenio mordaz, los habitantes habían estado ridiculizando a Caracalla por el asesinato de su hermano. La venganza del emperador fue terrible. Después de ser recibido en la ciudad, desató a sus soldados sobre la población, masacrando a miles de ciudadanos desarmados en un acto de crueldad que conmocionó al mundo romano. Mientras tanto, las tensiones con Partia volvían a aumentar. El sempiterno problema del control sobre el reino de Armenia, un estado tapón entre las dos potencias, resurgió una vez más. Caracalla siguió la práctica romana tradicional de intentar instalar a su propio candidato en el trono armenio para socavar la influencia parta. Y una vez más, la fortuna le sonrió, ya que el imperio parto estaba convenientemente dividido. El rey Vologasesex gobernaba en la capital, Ctesifonte, pero su hermano menor, el ambicioso y enérgico Artabano V, se había rebelado y controlaba las importantes regiones de Media y Susiana. Esta lucha fratricida entre los partos era la oportunidad de oro que Caracalla estaba esperando. Caracalla,
viendo en la división parta un reflejo de su propia y sangrienta ascensión al poder, decidió jugar a dos bandas. Primero, hizo causa común con el rebelde Artabano V, reconociendo su autoridad y proponiendo una alianza sin precedentes. Ofreció casarse con la hija de Artabano. Una unión así habría fusionado las dos dinastías gobernantes, creando un imperio romano parto bajo el control de Caracalla, una ambición digna de Alejandro. Artabano, aunque tentado, desconfiaba del emperador romano cuya reputación de traición le precedía, y declinó cortésmente la oferta. Este rechazo fue el pretexto perfecto que Caracalla necesitaba. Fingiendo una gran ofensa, declaró que los partos habían insultado a Roma, y en la primavera de 216 lanzó una invasión sobre el norte de Mesopotamia. La campaña fue más una incursión brutal que una conquista sistemática. Las legiones de Caracalla saquearon el campo, profanaron tumbas reales en Arbela y masacraron a la población local, que había sido tomada completamente por sorpresa, creyendo que existía una tregua. Mientras tanto, un intento de subyugar Armenia fracasó debido a una feroz insurrección antirromana. Caracalla pasó el invierno en Edesa, planeando una campaña mucho más grande para el año siguiente. Sus intenciones exactas siguen siendo un misterio para los historiadores. ¿Planeaba una conquista total de Partia? ¿O simplemente buscaba una victoria fácil para aumentar su prestigio y el botín para sus soldados? Nunca lo sabríamos. Porque mientras el emperador planeaba su guerra, otros planeaban su muerte. El prefecto del pretorio, Marco Opelio Macrino, un abogado de Mauritania que había ascendido en la administración, se sentía cada vez más amenazado. Habían circulado profecías que predecían que él sucedería a Caracalla, y Macrino sabía que un emperador tan paranoico no dudaría en ejecutarlo ante la menor sospecha. Decidió que debía atacar primero. El 8 de abril de 217, mientras Caracalla viajaba de Edesa al famoso Templo de la Luna en Carrae, el mismo lugar de la desastrosa derrota de Craso, se detuvo para orinar al costado del camino, apartándose de su escolta. Fue el momento que Macrino y sus conspiradores habían estado esperando. Un soldado, instigado por el prefecto, se acercó al emperador y lo apuñaló por la espalda. Caracalla, el fratricida, el tirano, el hombre que soñaba con ser el nuevo Alejandro, murió en el polvo de Mesopotamia. Macrino, citando la necesidad y la urgencia de la crisis que se avecinaba, se proclamó emperador. Y la crisis era, en efecto, inminente. La noticia de la traición y los asesinatos de Caracalla había llegado finalmente a Artabano V. Su furia era legendaria. El rey parto, que había estado luchando contra su propio hermano, ahora unió a las facciones partas bajo una sola bandera: la venganza legítima contra Roma. Reunió un ejército masivo y marchó hacia la frontera, no para realizar incursiones, sino para aniquilar al ejército romano que había profanado su tierra y asesinado a su pueblo en tiempos de paz. Macrino, el emperador recién acuñado, no tuvo tiempo para celebrar su ascenso. Tuvo que prepararse para la batalla de su vida. El ejército que Artabano V condujo hacia las fuerzas romanas era una manifestación clásica y aterradora del poderío militar parto. A diferencia de las legiones romanas, construidas alrededor de un núcleo de infantería pesada, el ejército parto era una fuerza casi enteramente montada, diseñada para la velocidad, la fluidez y la guerra a distancia en los terrenos abiertos del este. La espina dorsal de este gran ejército estaba formada por miles de arqueros a caballo ligeros. Estos jinetes, expertos desde la infancia, eran capaces de galopar a gran velocidad mientras disparaban una lluvia incesante de flechas, acosando al enemigo, agotándolo y desorganizándolo antes de que la carga principal golpeara. Junto a ellos cabalgaba la élite de la aristocracia parta, los temibles catafractos. Eran la caballería pesada definitiva de la antigüedad,
jinetes y caballos por igual cubiertos de la cabeza a los pies, con armaduras de escamas o de placas de metal, lo que los hacía parecer estatuas de hierro vivientes. Armados con una larga y pesada lanza llamada contos, cargaban en formaciones compactas una avalancha de acero diseñada para romper cualquier línea de infantería que se interpusiera en su camino. Herodiano también informa de una adición exótica a esta fuerza, una unidad de tropas montadas en dromedarios que luchaban lanzando jabalinas desde la altura de sus monturas, añadiendo otra dimensión al ataque parto. Por su parte, Macrino, ahora comandante en jefe, disponía del predecible pero formidable poder del ejército romano. El núcleo de su fuerza eran las legiones, cohortes de infantería pesada disciplinada, protegidas por grandes escudos, scuta, armadas con la espada corta, gladius, y la jabalina pesada, pilum. Eran el muro contra el que se habían estrellado innumerables ejércitos. Para apoyar a sus legionarios, Macrino contaba con caballería auxiliar y, de manera crucial, con unidades de hostigadores, incluyendo ágiles jabalineros moros en los flancos. En una innovación táctica, colocó unidades de infantería ligera en los espacios entre las cohortes de legionarios. Estos soldados podían avanzar para escaramuzar con el enemigo y luego retirarse rápidamente a la seguridad de las formaciones pesadas. Las cifras exactas de ambos ejércitos se han perdido en la historia, pero se cree que los partos superaban ligeramente en número a los romanos, una ventaja peligrosa dada su movilidad superior. En una fecha desconocida en el caluroso verano del 217 d.C., en una vasta llanura cerca de la ciudad fortificada de Nisibis, los dos ejércitos se encontraron. Al amanecer, las tropas partas, siguiendo sus antiguas tradiciones, saludaron al sol naciente, el dios Mitra, y con un grito ensordecedor que resonó en el desierto, cargaron contra la línea romana. Macrino había ordenado a sus hombres mantener una formación defensiva. La primera línea de legionarios, reforzada por los auxiliares entre las cohortes, se preparó para el impacto. La batalla comenzó como un torbellino de movimiento y proyectiles. Los famosos arqueros a caballo partos galopaban en círculos, ejecutando el famoso disparo parto, girando en sus sillas para disparar flechas hacia atrás mientras se alejaban. Una nube de proyectiles oscureció el sol, cayendo sobre los escudos y las filas romanas, causando un flujo constante de bajas. Simultáneamente, la caballería pesada de catafractos y los jinetes de dromedarios cargaron de frente, golpeando la línea romana como un martillo. La lucha a distancia favorecía claramente a los partos. Sus arcos compuestos superaban en alcance a las armas romanas, y sus constantes andanadas infligían un castigo terrible a los legionarios expuestos. Sin embargo, cuando el combate se trababa cuerpo a cuerpo, la situación se invertía drásticamente. La infantería pesada romana, bien protegida y entrenada para el combate cercano, era letal. Sus gladios cortaban y apuñalaban, destrozando a los jinetes partos ligeramente armados que se atrevían a acercarse demasiado. Al darse cuenta de que el combate cuerpo a cuerpo solo conducía a una matanza de sus propias tropas, los partos comenzaron a retirarse tácticamente, intentando mantener la distancia donde sus misiles eran superiores. Mientras los arqueros a caballo soltaban sus flechas y los jinetes de dromedarios lanzaban sus jabalinas, los romanos, sufriendo pérdidas cada vez mayores bajo el bombardeo incesante, recurrieron a una astuta estratagema. Fingieron una retirada desordenada hacia su retaguardia. Mientras se movían, la infantería arrojó al suelo miles de abrojos de metal, caltrops y estacas afiladas. En el terreno desértico, con el polvo y la arena levantados por miles de cascos, estos pequeños pero mortales obstáculos se volvieron prácticamente invisibles. Los partos, viendo a los romanos huir, cayeron en la trampa. Lanzaron una carga masiva para aniquilar a sus enemigos en retirada.
Cuando sus caballos y camellos pasaron sobre este antiguo campo de minas, el resultado fue catastrófico. Los animales cayeron con las patas destrozadas, lanzando a sus jinetes al suelo y creando un caos masivo en sus filas. Al ver la desorganización del enemigo, los legionarios romanos se dieron la vuelta y cargaron, masacrando a las tropas partas desmontadas e indefensas. Herodiano afirma que este patrón de lucha se repitió durante 2 días enteros. Al atardecer, ambos bandos se retiraban a sus campamentos, ambos reclamando la victoria. Los partos por las numerosas bajas infligidas a distancia y los romanos por su dominio en el combate cuerpo a cuerpo y el éxito de sus tácticas. Al amanecer del tercer día, el aire estaba pesado con el olor a sangre y muerte. La llanura, antes vacía, estaba ahora sembrada de los cadáveres de hombres y bestias, un testimonio macabro de la ferocidad de los 2 días anteriores de lucha. Artabano V, frustrado por la resistencia romana y consciente de que sus fuerzas numéricamente superiores no habían logrado romper al enemigo, decidió cambiar de táctica. En lugar de ataques frontales, intentaría usar la mayor movilidad de sus tropas montadas para flanquear y rodear a las densamente pobladas cohortes romanas, que estaban formadas en profundidad, la clásica formación triplex acies, pero carecían de anchura. Era una maniobra clásica de la caballería contra la infantería, y si tenía éxito, el ejército romano sería aniquilado. Sin embargo, Macrino, desde su posición de mando, vio el movimiento de flanqueo parto desarrollarse, y reaccionó con una rapidez decisiva. Tomó una decisión arriesgada. Sacrificó la profundidad defensiva de su formación. Ordenó a sus cohortes traseras que se movieran hacia los lados, extendiendo la línea del frente romano para igualar la anchura de la línea parta. Con esta línea, ahora más delgada pero mucho más ancha, y con la caballería auxiliar y la infantería ligera protegiendo los extremos como guardias de flanco, todos los intentos de Artabano por rodear a los romanos fueron frustrados. Pero el coste fue terrible. La batalla se convirtió en una gigantesca línea de molienda, un enfrentamiento de desgaste de una brutalidad inimaginable. La carnicería fue inmensa en ambos lados. En este punto, la llanura entera estaba, según las crónicas, cubierta por montículos de cuerpos y armas rotas, y la sangre fluía en arroyos. Fue en medio de esta matanza que Macrino tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la increíble ferocidad y la tenaz resistencia de Artabano no se debían solo a la defensa de su tierra, sino a una motivación personal. El rey parto creía que todavía estaba luchando contra el odiado Caracalla, el hombre que había violado los tratados y profanado las tumbas de sus antepasados. Macrino, desesperado por poner fin a un baño de sangre que su propio ejército ya no podía sostener, decidió usar la verdad como un arma. Envió una embajada bajo bandera de tregua al campamento parto. Los heraldos llevaron un mensaje para Artabano. Le informaron que el emperador que lo había agraviado, el hombre que había roto los juramentos y violado la paz, ya estaba muerto. Caracalla, le dijeron, había pagado con su vida por sus crímenes, y ahora un nuevo emperador se sentaba en el trono, uno que deseaba la paz y la amistad. Para respaldar sus palabras, Macrino ofreció términos generosos. Todos los prisioneros partos serían devueltos, y lo más importante, Roma pagaría una asombrosa suma de 200 millones de sestercios en compensación por los daños y las pérdidas que Caracalla había infligido. Artabano, agotado por 3 días de batalla y con su ejército diezmado, aceptó. Se firmó un tratado de paz, y los ejércitos, maltrechos y ensangrentados, finalmente se retiraron del campo de batalla. Macrino había salvado a su ejército de la aniquilación, pero el precio fue una humillación sin precedentes para Roma. Macrino no disfrutaría del trono imperial por mucho tiempo. La paz comprada con dinero y la retirada de Mesopotamia fueron vistas en Roma no como un acto de pragmatismo, sino de debilidad. El emperador que había ascendido al poder a través del asesinato
carecía de la legitimidad y el prestigio para sobrevivir a tal golpe a su reputación. Además, las mujeres de la dinastía Severa, figuras formidables y maestras de la intriga política, no se quedarían de brazos cruzados. Julia Domna, la madre de Caracalla, se había dejado morir de hambre tras la ascensión de Macrino, pero su hermana, la astuta y ambiciosa Julia Maesa, vio una oportunidad para restaurar a su familia en el poder. Desde su base en Siria, Maesa comenzó a conspirar. Tenía un nieto, un joven sacerdote del dios Sol Elgabal en Emesa, conocido por la historia como Heliogábalo. Maesa difundió el rumor de que Heliogábalo era en realidad el hijo ilegítimo de Caracalla, dándole así una conexión directa con la línea dinástica anterior. Con su vasta fortuna, sobornó a los legionarios de la Legio 13 Gallica, que estaban descontentos con el gobierno de Macrino. En mayo de 218, menos de un año después de la batalla de Nisibis, Heliogábalo fue proclamado emperador por las tropas. Macrino, enfrentado a una rebelión abierta, tuvo que luchar una vez más por su trono. El enfrentamiento final tuvo lugar en la batalla de Antioquía en junio de 218. Las tropas de Macrino inicialmente tomaron la delantera, pero la aparición personal de Julia Maesa y Heliogábalo en el campo de batalla inspiró a las tropas rebeldes, que se reagruparon y derrotaron a las fuerzas del emperador. Macrino huyó, pero fue capturado y ejecutado. Su reinado, nacido de la necesidad y la traición, había durado apenas 14 meses. Y así, la dinastía Severa fue restaurada, aunque bajo la excéntrica y desastrosa figura de Heliogábalo. Mientras tanto, en el este, el Imperio Parto, a pesar de haber obtenido una paz favorable y una enorme suma de dinero de los romanos, se encontraba fatalmente debilitado. La guerra contra Caracalla y Macrino había sido la gota que colmó el vaso. Los años de conflictos internos constantes, las disputas dinásticas y sobre todo, las guerras destructivas y costosas contra Roma, habían agotado los recursos militares y económicos del imperio. Artabano V, el vencedor de Nisibis, se enfrentó a un nuevo desafío, esta vez desde dentro de su propio imperio. Un señor vasallo persa llamado Ardacher I, de la dinastía sasánida, se rebeló. Ardacher afirmó ser descendiente de los antiguos reyes aqueménidas y lideró un resurgimiento del nacionalismo persa contra sus señores partos. En el año 224 d.C., los ejércitos de Artabano V y Ardacher I se encontraron en la decisiva batalla de Hormozgan. Artabano, el rey guerrero que había hecho frente a Roma, fue derrotado y asesinado. Con su muerte, el imperio parto, que había dominado el Medio Oriente durante casi 5 siglos, se derrumbó. En su lugar surgió una nueva y formidable potencia, el imperio sasánida. Los sasánidas, más centralizados, agresivos y motivados por el fervor religioso zoroastriano, demostrarían ser un adversario aún más peligroso para Roma en los siglos venideros, especialmente durante la inminente crisis del siglo III, que pronto engulliría al mundo romano. La sangrienta saga que comenzó con el asesinato de un hermano en Roma, había culminado, irónicamente, no solo con la caída de un emperador romano, sino con la extinción de todo un imperio rival.